es muy importante el contexto de quién es ella. Y ella lo que está haciendo, justamente ella se está interpelando a sí misma, ¿no? Y está interpelándonos a todos, ¿no? Como, ¿qué hago aquí? ¿Por qué hago en Senegal? ¿Por qué tengo que grabar esto? O sea, hay un cuestionamiento de esa mirada, ¿no? O sea, digamos, su trabajo más interesante es eso. Está diciendo, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí grabando? Y ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo cotidiano de la vida. Gente haciendo su vida, ¿sabes? No, hay más, y tú dices música tribal, es la música, sin más, es su música, sin más, es que es su música. Como si yo hago X y dices, por eso es muy importante la palabra, ¿no? Si yo digo lo exótico, ¿no? Eso es una invención, es una mirada, por eso digo, y por supuesto que es muy difícil. Que es lo que dije también de Aníbal Quijano, ¿no? ¿Cómo nos salimos de esa mirada? ¿Cómo nos salimos de la colonialidad? Que ya están 40 capas que tenemos, lamentablemente, de esta forma de ver la vida, ¿no? Y de eso se trata. Yo creo que empezamos en una etapa, en el planeta, pienso y espero, de empezar a desconstruirnos, ¿no? A empezar a ver que esto es real, ¿no? Que esto es exótico. Las personas racializadas nos miran de una manera X, tienen una idea, ¿sabes? Todo lo que has dicho, ¿no? Los propios indígenas, los propios negros, las personas racializadas, creen lo que se les dice que somos, ¿no? O sea, eso, tengo 40.000 anécdotas de todo esto, ¿no? O sea, que está tan metido, y el trabajo es esa es la parte que es algo que hablamos hace un par de días con Iván de lo postcolonial, que decía, no existe lo postcolonial, o sea, todavía no estamos a ese nivel, nos quedará X, no lo sé, ojalá los jóvenes, nosotros los jóvenes, aceleren este proceso, ¿no? De empezar a mirar de manera horizontal, donde ya todas estas palabras, exotismo, tribus, o sea, todo lo que nos trajo la colonia, ya sacarlo, ¿no? Es como poco a poco, ¿no? En vez de decirnos la tienda, vamos a ir a la tienda, a la tienda de alimentación a comprar, no a la tienda del chino, no al chino, vamos a ir a la tienda de alimentación, que es lo que es, una tienda de alimentación. Entonces, todas estas cositas, en el lenguaje nos tenemos que dar cuenta para cambiar lo que decías, Héctor, antes, ¿no? Nosotras, nosotros, ¿no? Lamentablemente que hay que hacerlo, porque el lenguaje es tan penetrante en nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que, por supuesto, estamos muy lejos de eso. Y entiendo eso de que digas de que Tinja parece que hace una mirada igualmente occidental, pero lo que está haciendo ella es simplemente cuestionando todo lo que ella está mostrando ahí, ¿no? Y que lo que está viendo, por eso es muy bueno verlo, digamos, si lo podéis ver en el momento de cuando ella está hablando, que le da más sentido, ¿no? a lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Porque es cotidiano, es como si yo me pongo a grabar aquí y dependiendo de lo que yo diga, voy a transformarte. Lo que decía de inapropiar, me apropio de ti. Puedo poner una frase y ya cambio toda tu película, ¿no? Me apropio de tu imagen, ¿no? Entonces es como, por eso dice, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de los subdesarrollados, ¿no? Como un concepto ahí. No, estoy aquí cerca, hablo cerca y ya está, solo eso. Estoy hablando de mí, me cuestiono a mí misma. Ahí se está haciendo un cuestionamiento, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Sobre lo que estáis diciendo, o sea, se me plantean muchos dilemas en torno al vídeo respecto a lo que estás diciendo de que entonces ella está criticando su propia pensamiento estructural, ¿no? Que también heredado de ese colonialismo, y si va a grabar un film con esos fines, se me plantea también si hay un dilema, ¿no? Que es también muy habitual en los debates sobre la representación de las personas, que es si estoy utilizando como objeto para reflexión de mí mismo a otras personas, ¿no? Que resulta ser incluso un poco más egoísta, todavía más propio de la imagen que estamos viendo. O sea que en sí mismo el vídeo plantea muchos dilemas, no solamente en si reproduce ciertas estructuras, sino para romper esas estructuras, ¿qué otras puedes estar generando, ¿no? O si las puedes estar reproduciendo al mismo tiempo. Yo por eso también al principio me preguntaba si
si ella realmente había grabado las imágenes o no, porque sí que me parecían que eran pues el típico documental que hemos visto todos en la 2 alguna vez de pequeños, y me chocaba mucho porque también si me ponía en el lado de plantearme que ella no había grabado esas imágenes, para mí lo que estaba diciendo cobraba otra interpretación muy distinta a la que tendría si las hubiera grabado. Entonces eso... Sí, bueno, es del año 82, esta grabación, y entiendo, yo creo que a todos los que hemos visto este vídeo nos ha pasado eso que dices. Es como, o sea, incluso hay personas que han visto el vídeo sin saber que la chica es vietnamita. Y entonces ha sido aún más terrible, ¿no? Porque han pensado que es una inglesa, blanca, grabando, entonces ya se te destroza todo el vídeo, ¿no? Es muy importante por eso el contexto de que ella es vietnamita y que está haciendo una crítica, y entiendo eso, ¿no? Porque claro que te es como, ostras, estás repitiendo, al parecer es como repites. Sé que ella igual mete imágenes de archivo, ¿no? Pero ella está en Senegal, ella graba, hay imágenes que son de ellas de Senegal, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Porque en el fondo yo creo que nos pone en ese lugar, ¿no? Como de ella misma, ¿no? Es como, venga, me voy aquí, o sea, ellas mismas se están enfrentando a sí misma de porque estoy aquí, estoy repitiendo lo que hacen los occidentales, de venir aquí a exotizar y tal, lo que sea, ¿no? Como está en ese lugar incómodo, ¿no? O sea, es lo que yo creo que ella se provoca a sí misma, ¿no? Como la situación de... Claro, ella obviamente que tiene otra mirada, ¿no? No tiene la mirada occidental, ¿no? Pero hace ese ejercicio, ¿no? De provocar al antropólogo occidental. ¿De dónde estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estamos grabando estas imágenes? ¿De qué quieres hablar? Es como, yo lo veo desde ahí, ¿no? Como me pongo en el lugar incómodo y cuestiono esa mirada de la cámara, ¿no? Pero entiendo perfectamente que a mí también nos pasó mucho esto de ostras, ¿no? De estar en Senegal, ¿no? En este caso. Sí. A mí me llama la atención justamente la manera en la que se cuestiona la presencia de cámaras filmando a personas que construyen como otras. Entonces me sorprende mucho que para criticarlo no haya escogido otra manera de grabar. O sea, que graba específicamente imágenes que creo que están muy en el tópico colectivo que hemos construido, a partir de imágenes que llevamos viendo mucho tiempo. Entonces, me extraña mucho que justamente, pues, no sé, escenas muy concretas, que son como de película de toda la vida, ¿por qué la repite y por qué para criticar el uso de esas imágenes no ha escogido hacer otra grabación o otro tratamiento con la cámara, por ejemplo? Porque por la parte de lo que es la grabación en sí me parece que es muy, no sé, escolástica en ese sentido, que es un plano típico y aunque yo no hago criticándolo, creo que a lo mejor si esa era la intención se podría haber reflejado más desde el tema audiovisual propiamente dicho. Y no sé si hay alguna explicación para que lo haga así, o porque era la única forma de grabar ciertas escenas cotidianas y no se había planteado hacer de otra manera. Bueno, habría que preguntárselo igualmente a ella, pero yo al menos la sensación que tengo es lo que decía antes, ¿no? De que nos recuerda esas imágenes, racistas que se hace desde aquí, y yo creo que esa es la provocación que ella hace. O sea, yo lo veo así, ¿no? Como... Cosa que por eso yo no sé si... yo cuando veo el vídeo lo vi... no. La escuela de colonial es desobediente, es horizontal. Las técnicas de investigación científica no nos interesan, no es disciplinaria, es sin método. La propuesta de investigación decolonial es un lugar revelador de lucha, es un proyecto de transformación social, de liberación. Problematizar los lugares donde se produce el conocimiento, evitar la segmentación, la mirada fragmentadora. La experiencia forma parte del conocimiento, la historia insurgente. Primero, historizar para salir de la historia oficial.
Eso es más o menos el camino que quiere seguir, que sigue más o menos la escuela de colonial. Esta es como la gran intención, ¿no? Y bueno, eso antes de que entremos ya directamente al arte de colonial. Si están cansados, pues descansamos en estos minutitos. Hopoge, que entregan mayoritariamente conocimiento a hombres blancos eurocéntricos. Por lo tanto, los estudiantes reciben una educación eurocentrada, ¿no? Es decir, reciben un conocimiento incompleto, limitado. Y aquí en esta diapositiva, así que es muy fácil de ver, enseño más o menos la medicina ancestral. Tiene, por decir un número pequeño, porque es pequeño, es decir, 10.000 años de existencia de la medicina ancestral, y la occidental tiene menos de 100 años. La alopática, ¿no? Aquí digo, seguramente hay datos de más, pero fueron los árabes que la han introducido, ¿no? La medicina, ¿no? Solamente que pensemos en este número, es tan sencillo como eso, ¿no? Para darnos cuenta de todo lo que estoy hablando, ¿no? Y luego, pues, la espiritualidad, ¿no? Aquí también pongo un ejemplo de la espiritualidad cristiana occidental, donde vemos la imagen de una persona sufriendo, torturada en una cruz, versus un simbolismo, ¿no? Que es mucho más holístico, ¿no? En este caso es de la cultura mapuche. Para que pensemos, ¿no? Un poco cómo se diferencian estas cosmovisiones, ¿no? Eso sería el tema colonial, que sé que es bastante duro, no es fácil tampoco para mí hablar de ello, ¿no? Y si quieren, si están interesados en estos temas para saber y ampliar más el tema colonial, pueden buscar información sobre el racismo institucional, la otredad o el concepto del ser y no ser. Y bueno, vamos a pasar a una pequeña dinámica. Igualmente, no sé si la dinámica es muy sencilla, lo voy a poner en imagen. ¿Qué les sugiere esta imagen? La pueden observar. La posibilidad de examinar las cosas desde muchas perspectivas diferentes. Luego está la persistencia, con la que intenta ofrecer una imagen tridimensional de esos otros, entre comillas. Sin embargo, ya tras verlo por primera vez, algo más llama nuestra atención. Tin Minh Ha trabaja los sentidos del espectador, al que intenta provocar para que esté en total vigilancia. Los sonidos y la música que utiliza no son en ningún sentido un fondo, sino que en ciertos momentos asumen el papel narrativo, en otros se retiran discretamente para dejar hablar a los propios actores. La combinación de entrevistadores estilizados y escenas teatrales modificadas en la etapa de postproducción por materiales de archivo y narración cinematográfica lineal, junto con sonidos y colores sugerentes, crea una experiencia casi sinestésica, en las que las palabras expresan lo mismo que los sonidos y los colores. Sin embargo, la concentración por parte del espectador es fundamental. ¿Cómo de otro modo podrían recibir todos estos niveles simultáneamente con la misma intensidad? ¿Cómo se pueden proyectar películas así en una galería? ¿Cómo se puede crear un entorno en que el visitante no solo mire, sino que acepte el papel de un auténtico público cinematográfico? Las paredes y sillas insonorizadas con espuma blanca en la proximidad de la pantalla tal vez hagan más fácil aceptar el papel de espectadores atentos, que se empeñarán en seguir una película de principio a fin. Bueno, he leído un poco esto, que es lo que se comenta del trabajo de Tin Minh Ha, que eso es lo interesante de ella, ¿no? Que realmente está cuestionando al que observa, ¿no? Al que está grabando, ¿no? Ella está cuestionando ese papel, ¿no? Desde qué mirada estamos mirando, ¿no? Cómo yo miro al otro, ¿no? Y bueno, pues aquí se ven que tiene varios otros trabajos y también tiene libros muy interesantes, ¿no? Y bueno, ahora voy a pasar a una parte muy dura, que ya es el tema de la colonialidad, y para que podamos entender lo que es el arte decolonial, ¿no?
todo lo que yo voy a expresar ahora son de referentes de personas y de grupos decoloniales. Si alguien está interesado en las referencias, pues luego les dejo mi correo. Vale. Abya Yala, me imagino, no sé, algunos sabrán, otros no. Abya Yala es el nombre que tenía, bueno, en realidad América, el continente América, todo el continente América. Hace unos años atrás se hizo una cumbre para pueblos originarios de América y se quería poner un nombre, ¿no?, a esa cumbre y bueno, y una de las personas indígenas que llevaba la cumbre pues decidió poner Abya Yala en vez de usar América, ¿no? Porque América pues es un nombre colonial, ¿no? Entonces en sus investigaciones pues descubrió que hace muchos años se conocía ya el nombre de todo el continente como Abya Yala, ¿no? Entonces cuando diga Abya Yala me refiero a América, ¿no? América, el continente. Bueno, como todos sabemos, Abya Yala no fue descubierta, sino que fue saqueada, violada y asesinada por los conquistadores españoles y europeos. Estos conquistadores financiados por la corona española y con el beneplácito de la religión católica. Es un momento en que el pensamiento y acción occidental se desvela ante el mundo. Ya no solo crea violencia en el continente europeo, más o menos, por decir algo, voy a decir 2000 años al menos, ¿no?, de hechos bélicos en este continente y de hecho en este momento tenemos Ucrania y Rusia, ¿no?, sino que también exporta el pensamiento eurocéntrico bélico, ¿no?, acompañado de una espiritualidad como es el catolicismo. Este pensamiento de Occidente no es interpretativo, es decir, son hechos palpables que siguen operando actualmente. Como bien explica el pensador peruano Aníbal Quijano, la colonialidad del poder o patrón colonial del poder. La colonialidad es el lado oscuro de la modernidad. Eso dice Quijano, ¿no? Él habla de la modernidad como una totalidad y él dice, pues no es la modernidad como una totalidad. Dice, la modernidad es una mitad y la colonialidad es la otra mitad. Y la colonialidad justamente es lo que no se ve, ¿no? Es lo que la modernidad intenta ocultar, ¿no? Y lo que hace la modernidad realmente es tratar de justificar y esconder para poder avanzar en sus propósitos, que no es otra cosa que dominar todo. Lo político, lo económico, lo social y lo más terrible también, la sensibilidad y el conocimiento. Quijano plantea la perspectiva, ¿no? Dice, ¿y ahora qué? ¿No? Que hay que salir de aquí, dice, ¿no? ¿Y cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo salir de la colonialidad? ¿No? Aquí vemos a Aníbal Quijano, él es sociólogo, investigador, catedrático y teórico político de Perú. Y en una de estas, él habla de la idea de raza. Dice, la idea de raza es con toda seguridad el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años, impuesto sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial europea. Entonces, ¿cómo desprendernos de la colonialidad? Para ello hay que reconstituir la episteme, ¿no? Rehacer el conocimiento. Porque quien nos controla, realmente quien controla la sociedad es el conocimiento, ¿no? Y eso también aplica a la restitución estética, ¿no? A rehacer la estética, ¿no? Salir de la dicotomía occidental de la epistemología basada en la ciencia y la estética solo estudia cualidades secundarias como disciplina inferior respecto a la ciencia. Esa es la dicotomía occidental, ¿no? Acá tenemos otra frase de Quijano, que me parece también muy importante. Dice, dice, el conocimiento de la realidad social solo es accesible plenamente desde el interior de una práctica social transformadora, lo cual ciertamente implica una opción epistemológica y al mismo tiempo ética,
quien quiera adquirir un conocimiento pleno de la realidad social tiene que dedicarse a la práctica social transformadora o renuncia a esta ambición de conocimiento. La polaridad del poder nos habla de humanidad, una humanidad que tiene como modelo el ser humano al hombre blanco, cristiano y heterosexual. Es el hombre que controla el conocimiento y que puede crear el racismo para descalificar a los no blancos, y crea el sexismo para descalificar a la mujer blanca y no blanca, y crea la heteronormatividad para descalificar a los que no entran en esa categoría. Entonces este dominio del humano y la humanidad es fundamental para comprender dónde estamos, ¿no?, en este mundo. Voy a mostrar un ejemplo del patriarcado occidental, que también por supuesto exportaron a Abya Yala, ¿no? Bueno, imagino que a África, pues por donde anden, ¿no? Aquí vemos, digamos, la sumisión de la mujer. Eso se observa hace poco con los consejos de cómo ser una buena esposa en tiempos del franquismo, y que esto se sigue palpando en el feminismo hegemónico español. Y otro ejemplo del patriarcado occidental en el pasado fue la quema de brujas, ¿no?, en este continente, ¿no? Y al respecto nos va a comentar algo Aura Cumes sobre esto, que es doctora en antropología, investigadora y docente de Maya Cachiquel de Guatemala, ¿no? Esto dice Aura Cumes: no podemos decir que aquí en Abya Yala hubo un patriarcado equiparable al occidental. Aquí los hombres no asesinaron, no torturaron ni quemaron masivamente a las mujeres como en Europa. Creo que es muy importante, ¿no?, estar relacionando todas estas cosas para entender lo que es el arte decolonial. Entonces, aquí podemos entender con el racismo, con el sexismo, con la heteronormatividad, cómo se construye la inferioridad y la superioridad, ¿no? O sea, es como muy claro, ¿no?, que lo que vale y lo que no vale, que lo que está arriba y que lo que está abajo, ¿no? Es una mentalidad muy colonial. Y la naturaleza, pues la naturaleza es lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Dónde está la naturaleza? Pues también está puesta en la inferioridad. Una de las razones potentes de por qué en Occidente ubican la naturaleza por debajo, porque los indígenas y negros estaban conectados con la naturaleza y lejos de la civilización. Son cosmovisiones donde hay relación con la naturaleza, o sea, una relación constante con todo lo vivo. La naturaleza se construye en oposición a cultura y se crea el ego. Este pensamiento es solo occidental. Eso también es importante ver que esto es solo en Occidente, ¿no? Todas las culturas en Asia, en Oceanía, en África, Abya Yala, es holística, es una mirada mucho más holística donde se considera todo lo vivo. En cambio, en Occidente hay una espalda a la naturaleza, ¿no? Hay una desconexión muy importante aquí con la naturaleza, ¿no? Y eso lo cambia todo, ¿no? O sea, digamos, el hombre, lo humano, está en el centro, o sea, es el ego, ¿no? Y esto también lo podemos observar en los discursos sobre la crisis ecológica, ¿no? Que aquí, pues bueno, pues vemos este consumo desmesurado, lo desechable como algo súper normalizado, ¿no? Empresas como Amazon, Inditex, la construcción a pie de playa, el turismo gentrificador. Pues aquí hemos visto cómo ha pasado en el barrio de Lavapiés, que se han expulsado a personas de toda la vida y para que entren el turismo consumista, desechable, ¿no? Que no aporta nada, ¿no? Y otra cuestión, pues en España tenemos un ejemplo muy terrible, desde mi punto de vista, que lo llaman cultura, que es torturar y asesinar al toro, ¿no? Que es otra cosa para que veamos estas diferencias, ¿no? Obviamente también exportado, ¿no?, a algunos países de Abya Yala, ¿no? Este es un espectáculo aplaudido y animado
por un público que observa este asesinato. Nos recuerda y nos retrotrae al Imperio Romano, donde eran capaces de matar a la propia madre para mantenerse en la cúspide del poder, ¿no? O por ejemplo la tala de árboles que me han comentado, ahora mismo yo no estoy viviendo en Madrid, me han comentado que está ocurriendo esto, la tala de árboles, en prioridad a obras civiles injustificadas que solo responden a intereses económicos. En contraposición a otros territorios como es Bolivia o como es Ecuador, que incluyen los derechos de la Pachamama en la Constitución, o en comunidades indígenas que plantean la economía comunal, donde todos estemos bien, la defensa de la vida, la relación con la tierra, la montaña, los ríos, etc. O como dice Lorena Caunal, que es activista y cofundadora del movimiento feminista comunitario territorial en Guatemala y de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario, ella dice: territorio cuerpo, cuerpo territorio, si me tocan el cuerpo me tocan la tierra, si me tocan la tierra me tocan el cuerpo. Entonces, la retórica de la modernidad, que son todos los discursos de ciencia, de la historia que han ido creando, la idea de la civilización occidental es una idea de la civilización occidental, la imagen occidental, es algo construido. Son discursos que hablan de sí mismos y que se critican entre ellos, ¿no? Aquí dentro de Europa, pues entre ellos, todos entre ellos, yo agrego, ¿no? Agrego, entre ellos se dan premios también, ¿no? Que muchas veces responden a conveniencias, ¿no? Aquí en la diapositiva que estamos viendo, pues son manifestaciones en Madrid, de manifestaciones antirracistas. Y es muy importante poner esto también porque lo que realmente estamos hablando aquí es directamente de política, ¿no? No podemos no hablar de ello, o sea, atraviesa absolutamente el tema que nos convoca hoy, ¿no? Y para que, digamos, los migrantes, las personas racializadas, sabemos perfectamente lo que ocurre y pues nos manifestamos, ¿no? Donde tenemos apoyos y aliados blancos y necesitamos más, ¿no? En el proceso mismo de la constitución del patrón de poder, constituye su identidad y destituye la exterioridad, la construcción de lo exterior. Esta mentalidad occidental pues se construye a sí misma, se genera una identidad, se inventa una propia identidad, o sea, en el año 1800, no sé, por ahí, se autodefinen blancos, ¿no? Y eso hace poco, ¿no? Eso es llamativo, ¿no? Entonces se inventan esta idea, esta identidad y construyen lo exterior, ¿no? O sea, es una cosa inventada, ¿no? No hay una exterioridad ontológica, es una exterioridad construida y creada para significar lo de adentro, ¿no? Lo de adentro sería la identidad occidental. Por lo tanto, se destituye la sabiduría comunal. Y por eso la importancia de restituir lo comunal, que es la forma de vida, de hacer, sentir y pensar. Es decir, se destituyó la armonía, el balance y el equilibrio de la vida. La política comunal, la economía comunal es despreciada por Occidente. Y hay muchos ejemplos de racismo estructural que para mí es muy importante, porque ya vamos a entrar, cuando entremos al arte de economía van a entender por qué estoy hablando de todo esto. Y uno de los ejemplos es el racismo estructural. Y ahora mismo pues tenemos uno muy claro, donde hay una tierra ocupada y donde hay unos asesinatos, que es el caso de Palestina, y donde vemos una Europa bastante, digamos, no sé, para mí, digamos, no hay mucho, digamos, no hay una interpelación, una confrontación a lo que está ocurriendo con Palestina, ¿no? En cambio, pues con la situación Rusia-Ucrania, pues es totalmente diferente, ¿no? Y aquí, pues, me ha faltado poner aquí, no sé,
dejarte con información, no pasa nada. Pues también tengo el logo de la Autónoma, la Universidad Autónoma, que también en su página web tiene prácticamente lo mismo, universidades que están con Ucrania, ¿no? Y yo me pregunto que algo falta, ¿no? Y por supuesto que hay muchos conflictos en este planeta y falta. Sé que la Autónoma tiene un apartado de ayudas humanitarias, ¿no? Pero digamos que son estas cosas lo que pasan, y estas cosas son racismo estructural. Esto es un mandato, ¿no? No sé, habría que preguntar a los, no sé, a los decanos o como se llamen, las personas que mandan dentro de la universidad, por qué aparece esto en la portada de las páginas web, ¿no? de los lugares del conocimiento. Entonces, voy a hablar otros ejemplos de... Hemos visto el conocimiento de filósofos, intelectuales, políticos, pensadores, religiosos, científicos, endocéntricos, niegan el conocimiento de los demás, ¿no? Es decir, desprecian el conocimiento de los otros, ¿no? Aquí vamos a ver. Un segundo, ¿cómo pongo aquí la pantalla? Vale. Este es el templo de Kukulcán, construido por los mayas itzáes en el siglo XII en la ciudad de Chichén Itzá, fundada en el siglo VI. Según el pensamiento occidental, el conocimiento está en Europa y en el resto hay cultura. Y para ser como los europeos tienes que cristianizarte, civilizarte, entregarte al desarrollo y al progreso, a la democracia del mercado. Y esto también aplica al arte, ¿no? Occidente ha matado las relaciones. Lo periférico no es humano, o menos humanos. Entonces señalar, digamos, estas relaciones entre lo de colonial y lo ajeno, ¿no? Ahí está la importancia de restituir la estética, ¿no? Lo que Occidente no entiende o no quiere entender, lo desprecia, niega, invisibiliza, lo utiliza o lo destruye, ¿no? O lo apropia, ¿no? Que es muy común, ¿no? Y voy a contar un ejemplo de que ocurrió cuando llegaron los colonos españoles a México y vieron la majestuosidad de las pirámides y de los tótems espirituales, ¿no? No podían creer que las personas del lugar las hubiesen creado, ¿no? Decía, si son tan primitivos, ¿no? Esto tiene que ser obra del demonio, ¿no? Decía, ¿no? Y tomaron las piedras del Templo del Sol y levantaron una iglesia, ¿no? O sea, desarmaron el no ser para construir el ser. Pues ahí tenemos la colonialidad de la mirada colonial, ¿no? Ya pues desde el primer momento. Quería hacer otro debate sobre los museos, ahora voy a poner, lo pongo por recordar lo que estamos haciendo. Me gustaría que habláramos un poquito, debatiéramos. Pensaba que lo pudiéramos hacer en grupo, pero a lo mejor no es necesario hacerlo, podemos hacer como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? De dar un tiempo a este tema de los museos, ¿no? Y la pregunta que hago para que podamos conversar, ¿qué importancia tiene descolonizar los museos europeos? ¿Y cómo debería ser el proceso de descolonización de los museos, ¿no? Esa es una propuesta, ¿no? Para que lo hablemos. No sé si lo queremos hacer así como en grupo, de hablarlo en grupo, que se junten entre vosotros, o lo hablamos así, pero me gustaría que como quieran, ¿no? En grupo, de 3 personas, no sé cuántos somos ahora, lo había hecho para 16, grupos de 4, o así, eso también me parece genial, como queráis, o grupos para hablarlo entre vosotros y tener alguna idea y lo podamos debatir luego en total. ¿Sí? Vale.
Vale, pues si queréis se agrupan y hablamos. Sí, ya está. Claro. O sea, sí. Sí, Lo viste, pero esto ya es el caso que es el típico museo. pero